Y bueno, hemos regresado a nuestra clase de ciencias sociales, ¿sí? Para retomar ahora sí cada una de las ciencias sociales que vamos a estar analizando a lo largo del curso, ¿sí? En este sentido, pues es importante identificar estas ciencias para saber cuáles son las cualidades y desventajas que tienen algunas de las ciencias sociales. De inicio y sin presunción, pues vamos a hablar de la más bella de todas, ¿sí? Es la antropología y podemos encontrar esta lectura en la página 50 y 51, ¿sí? De los dos temas que vamos a ver. Recuerden que van a leer y van a subrayar para poder entregar su trabajo, ¿sí? Hablar de antropología, pues, ¿qué les puedo decir, chavos? Es mi ciencia, es lo que yo estudié, es lo que a mí me gusta, pero bueno, más allá de este sentimentalismo, vamos a tratar de ser un poco objetivos con la ciencia antropológica, ¿sí? Antropología, vamos a iniciar. El origen de la antropología como ciencia independiente fue a partir de la mitad del siglo XIX, a partir del marco teórico que significó una revolución para el avance de la ciencia moderna como fue la teoría de la evolución de Charles Darwin. Esta influencia propia de la construcción del pensamiento científico de la biología percutió fuertemente en el desarrollo de las ciencias sociales. De inicio, pues vamos a platicar justamente de lo que veníamos hablando las clases pasadas, referente a que las ciencias sociales, ¿sí? Eh, tienen su origen gracias a que empiezan a utilizar la metodología de las ciencias naturales, entendiéndose a la biología como una ciencia natural. Y bueno, en este sentido, pues podemos hablar de que la antropología es una de las ciencias más antiguas dentro de las ciencias sociales. Y como ya les había explicado en clases pasadas, muchas veces se cree que las ciencias sociales, o más bien en el papel, en las ciencias sociales surgen por allá del siglo XIX. Sin embargo, pues yo considero que las ciencias sociales vienen desarrollándose desde épocas coloniales, por allá del siglo XVI, ¿sí? Entonces, cuando el ser humano comienza a interesarse por descubrir, ¿sí? La diversidad cultural, las formas de ser, los estilos de vida, etcétera, es cuando empieza a desarrollar de forma empírica, ¿sí? Lo que es las ciencias sociales, en este caso, pues la antropología, ¿sí? La antropología, de este modo, también adoptó una concepción evolucionista que entendía que el recorrido de la actividad humana era similar en sus comienzos a los sistemas orgánicos simples, a especies animales incipientes, y que había que estudiar el adventimiento y desarrollo a partir de estos hacia las formas más complejas, estas similares a las especies más evolucionadas. Ok, bueno, cuando la antropología nace, pues tenía toda esta bagaje evolucionista, como ya lo habíamos hablado, ¿sí? Se hablaba del desarrollo de especies, como ya conocemos a lo postulado por Charles Darwin, ¿sí? En ese sentido, pues comienza a tener este enfoque hablando pero de las sociedades humanas, de las culturas humanas, ¿sí? Básicamente pues dice o menciona que las sociedades humanas, la especie humana ha evolucionado a la par de otros individuos, de otros seres vivos, y que esto ha llevado al desarrollo, ¿sí? de la ciencia, de las sociedades, perdón, y que de alguna manera pues trascienden, ¿sí? Trascienden la realidad y puede ser diversificada, puede ser explicada bajo diversos contextos, ¿sí? Entonces en este sentido estoy esperando que quede clara esta parte de que la antropología pues tiene, o en su origen tiene todo este sentido evolucionista, hablando de que las sociedades humanas han evolucionado, que han seguido un recorrido cronológico, al igual que todas las especies que existen en el planeta. Recordemos que una de las premisas de Charles Darwin es que justamente el ser más adaptado es el que iba a sobrevivir, ¿sí? Trayéndolo a la antropología mencionaba que las sociedades
tenían que adaptarse a los nuevos estilos de vida, a los nuevos tiempos, para poder subsistir de alguna manera, ¿sí? Para poder alcanzar un desarrollo óptimo y trascendente dentro de la actividad humana. El comportamiento social y cultural en ese entonces era comprendido del mismo modo, estudiando su desarrollo. Por lo tanto, el ejemplo a seguir eran las sociedades más avanzadas. Pues básicamente, y lo vamos a ver más adelante, se hablaba de que habían culturas inferiores, ¿sí? Y ahorita explico ese sentido. Se hablaba de que había culturas inferiores y que estas culturas tendrían que pasar por un proceso evolutivo para entonces poder ser explicadas, poder alcanzar el desarrollo óptimo, ¿sí? Porque hablaba de que las culturas podrían ser diferenciadas de esta manera porque todas estas culturas arcaicas, estas culturas retrasadas, por llamarlo de alguna manera, pues vendrían siendo un subdesarrollo dentro de lo ideal para las ciencias sociales. Es algo muy importante. Al rato que hablemos sobre cultura vamos a hablar sobre esa situación de cómo se percibían los cientistas sociales o cómo percibían las cientistas sociales a lo que eran las culturas diferentes, ¿sí? Se hablaba de que eran culturas inferiores porque básicamente no tenían el grado de desarrollo, ¿sí? Ya saben, toda esta cuestión etnocéntrica, ¿sí? Que ustedes la van a retomar en su lectura al rato en la página 51. Sí, el etnocentrismo quiere decir que yo soy superior a los demás. Y muchas veces ese era el error de la antropología, llegar a comunidades tribales, a comunidades rurales, etcétera, hablando o teniendo una percepción de que mi cultura era superior. ¿Sí? Ya después otros autores dentro de la antropología mencionan que no hay cultura superior ni inferior, simplemente distintas. Y eso es también algo que vamos a platicar más adelante y que sí me gustaría que desde ahorita quedase claro, ¿sí? Nadie en este mundo es superior al otro, ¿sí? Por más que estemos impactados por el sistema capitalista, que el dinero sea mayor influyente, que tenga mayor influencia, perdón, y que muchas veces los bienes materiales pues sobrepasan las cualidades humanas. Entonces eso es algo muy importante, espero que ustedes lo tengan presente para continuar con estos relatos de las ciencias sociales. A finales del siglo XIX las críticas recayeron sobre esta concepción derrumbándola prácticamente en su totalidad. ¿Sí? Eso es algo muy bueno porque ya se va dejando toda esta noción imperialista, toda esta noción eh, de colonialismo, ¿sí? Y se va partiendo de que la antropología va a estudiar al ser humano como creador de cultura, pero no como una cultura superior e inferior, sino simplemente distintas, y ahí está muy padre esta situación. Hay alguien muy importante dentro de la historia de la antropología y ese es Bronislaw Malinowski. Este personaje pues comienza a hacer estudios de campo, porque él habla que justamente para entender una realidad, para entender una cultura, necesitas tú como antropólogo empaparte de esa cultura y saber cómo es que se desarrollan, cómo es que viven, cómo es que entienden su realidad. Y en este sentido, pues es algo muy importante, una de las cualidades más padres que tiene la antropología y que ha repercutido, ¿sí?, en las ciencias sociales, que es precisamente el trabajo de campo. El trabajo de campo es sumamente importante y más adelante pues ya estaremos platicando un poco de qué tipo de herramientas y metodologías utilizamos nosotros como cientistas sociales para poder proyectar o describir una cultura. Y así va esto, chicos. Entonces continuamos. Dice, fue cuando surgió la etnología, es decir, el estudio de los casos cualitativamente distinguidos, que posibilita y la aceptación, perdón, y a la vez el análisis de los seres humanos en sociedades pequeñas y no por ello considerarlas como atrasadas en cuanto a su desarrollo, sino culturalmente diferentes. ¿Sí? La etnología prácticamente es como el antecedente de la antropología. ¿Y a qué se refiere con los casos cualitativos?
a que precisamente los datos que arroja la antropología no tienen que ver con datos duros, datos fuertes, datos cuantificables, ¿sí? La antropología va más enfocada a lo cualitativo, o sea, a lo subjetivo. ¿A qué me refiero? A que cuando se realizan trabajos antropológicos, pues es sobre la interpretación de la misma sociedad, ¿sí? Sin dejar al lado también lo cuantitativo, pero más enfocado a lo que dice la sociedad, a cómo se manifiestan, etcétera, ¿sí? Y esto es muy importante, vamos a cerrar con ellos esta clase, ¿sí? Diciendo que no podemos hablar de sociedades pequeñas ni considerarlas atrasadas, ¿sí? Simplemente hay culturas diferentes, ¿sí? Como nos los marca el final del texto, ¿ok? Vamos a dar un descanso, chicos. Continuamos más adelante. Abrazos.